Porque vamos a seguir hablando, ¿no?, sobre la provincia de San Juan y justamente la política. Vamos a presentar al doctor Martín Zuleta. Muy buenos días, Martín. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan de los Cronistas de la Mañana de Radio Ala. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Hola, buenos días, un placer en saludarlos, un saludo para ustedes y la audiencia. Te agradecemos por tu atención, Martín. Hace bastantito tiempo que no charlamos. Bueno, Martín, sorprendido por las declaraciones de el vicegobernador de la provincia, de alguna forma dando a entender de que, bueno, que el gobierno no puede solo, y si va solo en las próximas elecciones, el riesgo cuca, peronista o como le quieran llamar, vuelve. Sorprendido no, porque la última vez que hablamos con ustedes también entre los tres habíamos concluido que era lo que se viene es un escenario bastante complicado para el oficialismo provincial, y me parece muy razonable que desde el oficialismo provincial intenten un acercamiento, aunque más no sea con una mirada de coalición electoral. No creo que se traduzca esto en una coalición de gobierno, ni mucho menos, que creo que esa es una de las debilidades del oficialismo provincial para proponer un acuerdo electoral con el mileísmo. Radica fundamentalmente, desde mi punto de vista, las dificultades en que no invitó jamás a la fuerza libertaria a sumarse al gobierno provincial, y tampoco acompañó decididamente de una forma muy contundente en sus comienzos al gobierno de Javier Milei. Así que me parece que esto es visto por los analistas como una propuesta de, digamos, alianza electoral, pero no va a pasar más de ahí. Por lo menos es lo que propone el gobierno provincial, y me parece que lo hace por una cuestión de necesidad. Habrá que ver si para el año que viene esta postura es razonable. Hoy parece que sí. En un futuro creo que va a depender mucho de la suerte del gobierno nacional, que está presentando algunas dificultades, que hay que ver si esas dificultades se van a traducir también en dificultades electorales. Por el momento son dificultades en otros campos. Ha caído muchísimo la imagen del gobierno nacional, la imagen del presidente, pero hay que ver si, llegado el momento, los argentinos van a poner en la balanza más la intención evidente de que no regrese el kirchnerismo, o la necesidad imperiosa que tiene la gente de ya encontrar un proyecto económico superador, porque evidentemente el gobierno, me parece a mí, que está fallando en eso. No tiene un plan económico convincente, ni para los actores económicos ni para el ciudadano de a pie, y creo que es una disyuntiva bastante interesante para analizar. Doctor Martín, te hago estas declaraciones también no dejan traslucir de alguna forma cierta fragilidad o debilidad del gobierno de la provincia, Martín. Sí, por supuesto, la debilidad y la fragilidad está más que nada sustentada en, digamos, las preocupaciones que tiene el oficialismo provincial, que son lógicas, las preocupaciones lógicas por el escenario electoral. Yo creo que por ahí pasan hoy las preocupaciones del gobierno. Hay que reconocerle, más allá de todo lo que uno tenga para decir y criticar, hay que reconocerle que cuando comenzó su gestión el actual gobierno provincial, el oficialismo provincial, se encontraba con una minoría parlamentaria que realmente hacía poner en duda sobre cómo iba a ser o cómo se iba a desempeñar el gobierno, y creo que hay que reconocerle que ha tenido una habilidad política para poder conducirse en un contexto político bastante complejo, con una Cámara de Diputados donde no tiene mayorías. Creo que lo hizo muy bien. Ahora la preocupación que tiene está pasando más que nada por el panorama electoral, que es una preocupación válida, porque el gobierno ha perdido las últimas dos elecciones. El gobierno provincial ha sido desplazado a un tercer lugar, y me parece que eso es preocupante, porque por lo menos haber una elección razonable para el gobierno sería
buscar la forma de que el gobernador sea reelecto, pero por otro lado también retener los distritos que gobiernan, que ha logrado consolidarse en el eje libertador, por decirlo de alguna manera, y me parece que ese distrito también hoy corre riesgo, porque es lógico que el electorado un poco más sofisticado, un poco más holgado, no tan acuciado por las necesidades, que puede tener alguna más espalda para aguantar un poco más, a ver si causan efecto las medidas del gobierno nacional. Creo que está focalizado en el eje libertador, que si le va bien al gobierno nacional o si es arrastrado, digamos, es arrastrada la política vernácula provincial por el escenario nacional, me parece que esos distritos del actual oficialismo provincial corren serio riesgo a manos de los libertarios. O sea, es un panorama complejo, pero también veo muy difícil cómo podría materializarse o concretarse esa futura alianza, porque el interés de los libertarios va a estar fincado en esos distritos, y yo creo que esos son los distritos que no puede ceder al oficialismo provincial. Claro, de hecho, Martín, ya el senador justamente libertario, me refiero a Bruno Olivera, ha hecho declaraciones que le gustaría ser candidato a intendente en las próximas elecciones 2027 en el departamento de Rivadavia, uno de los bastiones justamente del orreguismo, ¿no? Y bueno, sabemos que también se está trabajando mucho por parte de los libertarios para tratar de posicionar a alguien en la capital, lugar donde en las últimas elecciones el orreguismo salió tercero y donde justamente los libertarios ganaron, lo cual, más allá de una elección que tiene que ver justamente electoral, si esto se llega a concretar, bueno, le va a ser muy difícil justamente al orreguismo tratar de posicionar en estos departamentos que es gobierno, que son nada más que 4, hay que decirlo, de los 19, bueno, tratar de mantenerlo justamente, si es que llega justamente a un arreglo con los libertarios. Hay que acordarse que también tiene otro socio, que también tiene sus intenciones, que es el bloquismo, a pesar de que el bloquismo creo que tiene muy poco margen de voto con relación a los dos grandes, que serían el orreguismo y los libertarios, si es que sumamos, por supuesto, los votos que obtuvieron en octubre del año pasado. Y hay que tener en cuenta también que no vaya a ser que los libertarios quieran la figura de la gobernación o la vicegobernación, ¿no? Claro, o sea, es difícil hablar de un acuerdo en un contexto donde los que estamos analizando política podemos ver que se trataría por el momento de un mero acuerdo electoral. Por eso yo les decía al principio que no se deja traslucir detrás de ninguna declaración una intención de cogobernar o de armar una alianza para gobernar. Acá estamos hablando de una alianza meramente electoral, y eso va a tener sus dificultades, porque yo no creo que en una alianza meramente electoral el orreguismo pueda dejarle espacio a los libertarios para acceder a estas comunas donde los libertarios, con expectativas muy positivas, tienen todas las de ganar, en el sentido de que en una negociación política poder reclamar estos distritos que hoy están gobernados por producción y trabajo. ¿Sí? Me parece que no hay mucho margen para negociar. Es decir, ¿qué intuyo o qué creo yo que el único camino que puede llevar esto a buen puerto es que formalmente anuncien una alianza para gobernar, no para solamente ir a una elección? Y lo veo muy difícil y lo veo muy lejos, porque todo eso depende de definiciones nacionales que me parece que el gobierno nacional no creo que esté dispuesto a ceder tanto poder a un territorio como San Juan, que tiene un gobernador que no lo ha acompañado a rajatabla, que ha pretendido hacer un equilibrio entre los intereses provinciales, pero a su vez los intereses políticos, porque cuando Milei se caía, el gobierno se alejaba, cuando Milei subía, el gobierno se acercaba, el gobierno provincial, digo, y ahora hay que ver que Milei está cayendo, cómo va a jugar también esa ficha el gobierno provincial. Me parece que no le queda otra al gobierno provincial que ir hacia Milei, por más que Milei esté cayendo, porque en lo que
todos coincidimos es que va a ser muy difícil que retenga la gobernación sin un acuerdo que incluya a todos los sectores no peronistas dentro de ese bando, o sea, claro, dentro, digamos, que le estén sumando al oficialismo provincial. Creo que hoy ya no depende tanto de que a Milei le vaya bien o le vaya mal sobre la conveniencia del gobierno provincial de ir o no con Milei. Creo que es una necesidad para el gobierno provincial. Ahora, tiene un arma bajo la manga el gobierno provincial, que es precisamente la posibilidad de fijar la fecha de elecciones, y para el caso de que no haya un acuerdo, creo que va a fijar una fecha bastante distanciada de las elecciones nacionales para mitigar el impacto que pueda tener Milei en acarrear los votos libertarios, sobre todo en estos distritos tan importantes. Hay que tener en cuenta también de que el orreguismo, Producción y Trabajo, no es muy generoso para, de alguna forma, ofrecer cargos, sean o no sean justamente cargos lectivos. Recordemos que hay mucha gente que acompañó justamente a Cambiemos en San Juan, justamente que fue el sello que lo llevó a Orrego a gobernar la provincia de San Juan allá en el 2023, y que no les ofrecieron absolutamente nada. Hoy por hoy prácticamente el gobierno es netamente Producción y Trabajo, que sumó al bloquismo por una necesidad urgente de sumar 4 o 5 diputados que ganaron y llegaron gracias a el peronismo y que son bloquistas, pero sumaron a 1 o 2 que son ministros, como en el caso de Producción y Trabajo, el ministro de la Producción, sí, que es de Dignidad Ciudadana, y punto, y ahí quedaron todos los demás afuera. En definitiva, es como un club de amigos el gobierno de el departamento de Rivadavia y el departamento de Santa Lucía, y nada más, Sí, pero ojo, también está el PRO y también está Actuar, que están bastante contenidos dentro de la estructura. El PRO, un partido que habría que analizar qué le ha sumado a Producción y Trabajo, pero evidentemente la gente de Cornejo, que si bien no son tantos y son familiares y amigos y cercanos, como usted dice, un club de amigos, pero esos sectores políticos están contenidos en el gobierno de Orrego, hay muchos que no, pero como usted dice, da la impresión de que va a ser muy difícil porque no forma parte del ADN o de la naturaleza propia del gobernador. Me parece que acá hay una cuestión personal, en el sentido de que no es el único, ni le podemos criticar eso, menos de lo que le hemos criticado a los demás, porque todos son más o menos, terminan siendo más o menos igual. Hay un personalismo en el fondo, claro, pero por eso les decía yo que es muy difícil que esto llegue a buen puerto si es que no hay también un compromiso de un cogobierno, que lo veo muy lejos. O sea, las intenciones de Martín son claras, me parece que es razonable lo que está planteando, me parece que es una necesidad para el oficialismo provincial, y a lo mejor, ojo, a lo mejor si la imagen de Milei sigue en picada, puede llegar a convertirse en una necesidad para el mileísmo también en un futuro. Claro. Por el momento parece que ambos sectores tienen sus cartas, ¿sí? Está como la tabla en el aire, por decirlo de alguna manera. Creo que también el reverdecer del macrismo, que hay que analizar cómo va a impactar esto o no, y hay algunos sondeos o estudios que dicen que es imposible que Macri pueda colarse como una opción entre el kirchnerismo y el mileísmo, a tal punto que los sondeos que han habido están hablando de que hoy, por lo menos pese a la caída de la imagen de Milei, la gente prefiere apostar por él con tal de que no vuelva el kirchnerismo. Creo que Macri no puede ofrecerle eso a la sociedad y puede llegar a quedar diluido ahí en esa polarización, pero creo que también es otra carta que tiene el orreguismo para jugar eventualmente ante una posible caída en la imagen de Milei, que pudiera llegar a arrastrar a su gobierno a una derrota electoral. O sea, es un escenario complejo que en San Juan tiene, digamos, la especialidad
o tiene una cuestión muy particular, que es precisamente el hecho de que el oficialismo provincial ha terminado tercero en las dos últimas elecciones que han habido, y eso genera un clima que es, bueno, de incertidumbre política, que hace que, bueno, los actores políticos tengan que medir muy bien los pasos. Yo creo que acá hay dos sectores que tienen mucho por ganar, que es el peronismo y es La Libertad Avanza, y hay un sector que tiene mucho por perder, que es el orreguismo, y me parece que hay que medir esa situación en las futuras negociaciones. Va a ser muy difícil. No creo que el orreguismo sea Capital, Rivadavia, y no creo que el mileísmo se pierda la oportunidad de llegar a gobernar esos distritos, por más que no llegue a la gobernación. Creo que sería un paso muy grande para La Libertad Avanza hacer pie en ese eje, por más que eso signifique que el peronismo retome el poder en la provincia. ¿Se entiende? O sea, creo que es un paso muy grande para el mileísmo arrebatarle esos distritos a Producción y Trabajo. Es una situación compleja. Martín, siguiendo en el ámbito político, desde tu punto de vista, de tu análisis, ¿qué está afectando más la caída de la imagen del gobierno? Hoy se va a conocer un dato negativo, seguramente, si es que no haya salido, iba a salir al mediodía, que era la confianza del consumidor, el índice que mide lo de 5.6% abajo. Malo, de la Universidad Itela, que es una universidad que se encarga solamente del análisis político, en donde, bueno, ¿qué está afectando más desde tu punto de vista el gobierno nacional? Este modelo que no termina de llamar nunca, o ya casos de corrupción que empiezan a saltar por todos lados, Martín. Es evidente que todo influye, pero si uno tuviera que sopesar, y lo digo esto con mucha tristeza, yo creo que lo que más pesa es la situación económica. Sí, claro. Porque los argentinos, no sé, ya hemos absorbido, estamos curtidos por la realidad de que la corrupción siempre pasa a ser un tema que menos pesa en la balanza que otros. Es la realidad. Claro. Y lo digo con mucha tristeza, porque en un país normal estos casos de corrupción son un escándalo. En un país como Argentina, bueno, son una de las cosas más que pasan y que ofrece la clase política. Si bien tiene su impacto, sobre todo porque el gobierno de Milei, al igual que lo que pasó con la Alianza en su momento, al igual que lo que pasó con Lilita Carrillo en su momento, que se pone en una vara moral allá arriba en las nubes, que son por poco le están dando la mano a San Pedro y a San Miguel Arcángel y a Dios, ¿no es cierto? Y que veamos que en el fondo la naturaleza sea la misma miseria que vienen mostrando todas las fuerzas políticas. Eso desilusiona bastante, pero creo que lo que más va a pesar y lo que hace caer la imagen del gobierno, lo que más pesa desde mi punto de vista es que es un proyecto político que no termina de convencer desde lo político, y mucho menos termina de mostrar resultados económicos plausibles que puedan llegar a generar una expectativa de mejoría en el argentino de a pie, y tampoco en los actores económicos. Es decir, el gobierno creo que está atravesando un amesetamiento, que los digamos éxitos iniciales que pudo mostrar por un ajuste que se animó a hacer y que la sociedad acompañó, hoy han llegado a su límite. Creo que digamos la política de ajustar de manera indefinida no está mostrando los frutos que el gobierno dijo que debía mostrar. Pero por otro lado, yo le tiro un manto de cuidado, porque lo he dicho siempre, que el modelo de este gobierno es precisamente acomodar la macro para generar confianza, para que lleguen inversiones. O sea que lo que está faltando para la idea del modelo del gobierno es que lleguen las inversiones. Lamentablemente tenemos que entender que ese es el modelo del gobierno. Cuando uno pide que el Estado se retire, ¿cómo se va a levantar una economía si no es llegando inversión privada, ya sea nacional o extranjera? Y eso es lo que no está llegando a la Argentina. Pero ahora sí le he hecho las tintas al gobierno. Ya no solamente se trata de un efecto Cuca,
de una falta de confianza en el país, sino que se trata ya concretamente de problemas generados por el propio gobierno. Exactamente, una mala praxis. Hoy el clima argentino está enrarecido y nadie se anima a invertir en un país que está gobernando un gobierno ya con un estilo tan confrontativo que a veces parece alejado de la realidad, porque hay peleas que solamente parece que le importan a Milei, porque ya la gente no está en algunas peleas que Milei quiere llevar adelante. Entonces me parece que eso es lo que está hoy pesando más en la caída de la imagen del gobierno. La gente no está viendo los resultados y está perdiendo las expectativas sobre que ese resultado llegue, porque lo escucha Milei hablar de otras cosas que no es la cosa que le interesa a la gente. Claro. Te traigo otra vez a San Juan, Martín, que tiene que ver justamente con lo que está sucediendo, ¿no? Primero, a nivel nacional, ya el gobierno nacional ha mandado al Congreso de la Nación, bueno, proyecto de ley para modificar el sistema electoral en la República Argentina, como vamos a votar los argentinos, eliminar la ley de las PASO, financiamiento justamente para los partidos políticos, entre otros. Mientras tanto, en la provincia de San Juan todavía estamos, ¿no? Desde el año pasado, veremos con un solo proyecto presentado por los bloquistas, todavía estamos sabiendo, no sabemos a ciencia cierta cómo vamos a votar, con la posibilidad cierta también de que se puedan adelantar las elecciones. Podríamos estar a un año de las elecciones y todavía los sanjuaninos ni siquiera sabemos cómo vamos a votar, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, esto que estamos hablando, a uno cuando le toca dar clases y uno habla de las reformas constitucionales, los requisitos, los mecanismos, trata de hacerle comprender a los alumnos los contenidos pétreos de la Constitución que no pueden cambiar, la necesidad de que las constituciones se ayornen a las realidades, pero cuando uno va a la fucking realidad, como se dice, ve que las últimas reformas constitucionales solamente han sido para habilitar reelecciones o para satisfacer intereses políticos electorales. La clase política argentina le vende a la sociedad que el único problema que tiene la Argentina es resolver cómo vamos a elegir a los representantes. En un país normal, esto que usted está diciendo, ya ni se discute. En un país normal, hace 100 años se vota de la misma forma y se respeta esa forma, y nadie está pensando en esto. Acá tenemos tipos, porque tengo que decirlo así, discúlpame porque me enojo cuando hablo de estos temas, tipos que creen que ser diputado provincial es ponerse a tomar un café gratis que le pagamos nosotros los sanjuaninos y ponerse a hablar quién tiene más votos y cómo van a ser las próximas elecciones. Acá hay una chatura que es grandísima, y eso hoy tiene el agravante de que también lo está transmitiendo el gobierno nacional. El gobierno nacional, que venía supuestamente digamos a concentrarse en lo económico, hoy también tiene que discutir la cuestión política, porque evidentemente el gobierno nacional no quiere pasos, vende por una cuestión de lo costosa que son las pasos, pero la realidad es que no quiere las pasos porque evidentemente las pasos ya han demostrado la inconveniencia para la clase política, en el sentido de que son una encuesta anticipada. Claro. Y realmente eso es el temor que tiene el efecto Macri, y más cuando el efecto Macri del 2019, Martín. Claro. Porque le vendieron o se dejó vender el expresidente de que perdía por poquito y pues terminó perdiendo por 15 puntos y ya era irreversible, ¿no, Martín? Es que eso que pasa, le tienen miedo a las pasos todos los gobernantes. ¿Por qué? Porque en las pasos la gente, como dice, es una elección que no define nada, se anima a votar como quiere la gente. Claro. Y es lo que no puede permitirse el oficialismo actual. Imagínense ustedes unas pasos con Milei perdiendo, o sea, en las pasos sería una catástrofe. Claro. Para el gobierno, a este modelo económico, y mire, y yo lo digo hasta para la Argentina. Sí, totalmente. ¿Qué pasaría, digamos, en un escenario de esa naturaleza? ¿Cómo un gobierno tan débil, sin gobernadores, sin una estructura partidaria en cada rincón del país, cómo va a levantar una elección
que le esté diciendo anticipadamente a los argentinos que no les gusta el rumbo del gobierno, claro. Porque yo creo que en una paso lo que puede pasar es eso, porque el argentino votaría despreocupado sabiendo que esa elección no define el presidente, pero después el resultado de esa elección puede llegar a ser muy complicado para el gobierno. Entonces el gobierno prefiere ir a una elección única donde el argentino vote con temor a que vuelva el kirchnerismo. Me parece que esa es la estrategia clara del gobierno nacional, que haya una única elección en donde el argentino tenga que decidir o vuelven los que estaban o cierro los ojos y por más que no me guste este gobierno yo le doy para adelante porque ya no pueden volver los otros. Claro. Me parece que es una estrategia inteligente, pero viviendo la provincia de San Juan, acá no sabemos ni lo que le conviene al oficialismo provincial, porque esto le conviene al gobierno nacional y lo entiende y puede llegar a entender y justificar políticamente las maniobras del mileísmo. Ahora en la provincia de San Juan hay una inercia, como usted dice, no se sabe ni qué va a pasar, porque no se sabe ni lo que le conviene al gobierno de turno, y eso es lo preocupante. Se encuentra en una encrucijada muy grande el gobierno de turno, porque ni siquiera sabe hoy cuál es el sistema electoral que le conviene para una posible reelección del gobernador. Sí, totalmente. Yo te hago la última, y en todo esto, en todo este contexto, ¿cómo ves tu departamento? ¿Cómo ves Chimba, en donde, bueno, a principios de año fueron noticias, en realidad desde enero vienen siendo noticias con peleas o desde fin del año pasado, desde cortocircuitos, peleas internas, de alguna forma deliberante por un lado, intendencia por otro, una intendenta que aparentemente se acerca al oficialismo, y el oficialismo local, es decir, de la provincia, se acerca a la intendenta, y un ex intendente que, bueno, si no le dan los números, me han comentado, si no le dan los números a gobernador o no le dan la posibilidad de estar en una fórmula para gobernador y vice, no le desagrada la idea de volver a su terruño, de volver a Chimba. Martín, ¿cómo ves la situación? Y yo la veo, como les vengo diciendo hace bastante tiempo, hace más de un año que cuando nos toca hablar de estos temas, lo vengo sosteniendo y hoy lo ratifico. El proyecto político del oficialismo provincial para el departamento de Chimba es un acercamiento al matrimonio Gramajo, uno con otro, bueno, al ex matrimonio Gramajo. Claro. Yo creo que el oficialismo provincial tiene muy en claro que este es un distrito donde necesita llevarse a uno de los dos para acompañar al gobernador para hacer una buena elección en el departamento. El peronismo tiene una encrucijada con la interna porque se está debatiendo entre sostener la tradición peronista de acompañar a las reelecciones de un intendente que tiene derecho a rato, como es la intendente actual, tiene derecho, o sea, tiene la posibilidad de otro mandato, y siempre el peronismo, con algunas excepciones, siempre acompañó orgánicamente al intendente que se encuentra en ejercicio del poder con posibilidad de reelección, y siempre se encolumnaron detrás de esa idea, sí, salvo algunas excepciones como pasó en Capital con Franco Aranda, que de todos modos Franco Aranda jugó y perdió, sí. Con Baistrocchi, pero creo que acá esa posibilidad de meter, digamos, al matrimonio o al ex matrimonio dentro de una misma bolsa va a ser producto, si se da por dentro del peronismo, de una negociación muy intensa, porque acá tenemos que entender algo. El ex intendente de Chimbas presionó y se trató de posicionar como una tercera pata, como un tercer cabezón entre Gioja y Uñac, y bajar desde ese pedestal, desde ese lugar tan alto que sus desmedidas expectativas lo habían colocado, a terminar nuevamente por la intendencia de Chimba, es un paso gigantesco que yo creo que no forma parte de su plan A. Entonces, como yo veo la situación, la única forma de que el ex intendente vuelva a pelear por el municipio, por el ejecutivo municipal, es por fuera del PJ, como una forma o una manera de reivindicar su poder territorial
yendo con el orreguismo, demostrándole al peronismo que como no le dejaron dar el salto para gobernador, para vice, para diputado nacional, que son los cargos que él pretende, ocupar, haciendo como una especie de carrera política en ascenso, por decirlo de alguna forma, creo que la única manera de salvar los trapos, como se dice, si no lo dejan por el PJ ocupar o competir por esos lugares, va a salir por la intendencia, pero ya junto con el orreguismo. Esa es mi visión. Depende de lo que defina el PJ sobre si lo contiene al ex intendente como candidato a diputado nacional, por ejemplo, o como candidato a vicegobernador. Si no lo contiene de esa manera, creo que sería una derrota muy grande para él ir por la intendencia de Chimbas dentro del PJ. ¿Me entienden? Sí, totalmente. Sería un obstáculo para esta idea del vicegobernador de hacer una alianza con la Libertad Avanza, ¿no? Sí, por supuesto, pero no sé si tan obstáculo, porque realmente lo que estaría haciendo el ex intendente es volver a su terruño, claro, y volver, digamos, a caer en la realidad sobre que su poder político se encuentra en el departamento de Chimbas. Claro. Él cree que su poder político ha cruzado la Benavides, claro, y eso es una exageración que no se condice con la realidad. Entonces al orreguismo y a la Libertad Avanza, para el caso de que está muy lejos, como ya lo hemos hablado al principio, para el caso de que haya una posible alianza, no les disgustaría para mí a la Libertad Avanza tampoco meter adentro de la bolsa al ex intendente. Es una locura lo que estoy diciendo, sí, porque para mí, desde el punto de vista ideológico, no habría manera de transmitir a Chimbas que signifique votemos a Milei, votemos a Orrego y votemos al ex intendente. Claro. O sea, ideológicamente hay una salsa, sí, imposible, claro, sí, pero ustedes saben que los políticos, sí, no tienen pruritos al momento de andar discutiendo estas cosas, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Martín, te agradecemos por tu tiempo, por tu atención, por esta explicación tan extensa y tan amplia que nos has dado, que has querido compartir con los cronistas de la mañana y su audiencia. Te deseamos que tengas muy buen día. Muchísimas gracias por tu tiempo, sobre todo, y por tu atención. Bueno, muchas gracias y discúlpense que han hecho muchos intentos porque esté con ustedes la semana pasada y estuve muy complicado. Les pido perdón, por favor. Les mando un abrazo y a su disposición. Muchísimas gracias, Martín. Fue muchísimas el doctor Martín Zuleta charlando con los cronistas de la mañana, 12 horas 58 minutos. Sí, 2 minutos, Daniel. Nos vamos despidiendo. Sí, bueno, hay posibilidades de que la Copa América, Daniel, una de las sedes, ¿sabe dónde sea? En la provincia de San Juan, exactamente, ¿no? El secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado, ante la posibilidad de que la sede de la Copa América sea justamente